Michael Burry, un médico, un inversionista y, según muchos, un genio incomprendido. Un hombre que, mientras todos soñaban con la bonanza de los mercados, veía una tormenta acercarse. La historia del hombre que predijo la crisis de 2008 no es solo una hazaña financiera, es un relato de lucha, determinación y, por supuesto, controversia. Porque para triunfar como Burry, primero debes atreverte a desafiar al mundo entero. Michael James Burry nació en San José, California, en 1971. Su vida comenzó con un golpe brutal. A los 2 años, le diagnosticaron retinoblastoma, un cáncer en la retina que lo dejó sin el ojo izquierdo. Desde entonces, Burry usó un ojo de cristal, una diferencia que marcó su personalidad y, según él, su destino. Mientras otros niños jugaban, Michael leía. Cuando algo lo intrigaba, se obsesionaba hasta comprenderlo por completo, una característica que más tarde se convertiría en su superpoder como inversor. Aunque Michael estudió medicina en UCLA y completó su residencia en neurología en Stanford, pronto se dio cuenta de que la práctica médica no era lo suyo. Si bien disfrutaba el rigor académico y la teoría, las largas jornadas hospitalarias y la crudeza del trabajo clínico le resultaban insoportables. En esos momentos de incertidumbre profesional, encontró consuelo en su pasión por las finanzas. Durante sus ratos libres, inmerso en libros como El inversor inteligente de Benjamin Graham, Burry empezó a comprender las bases del value investing, una filosofía que busca identificar activos infravalorados en el mercado. También admiraba a Warren Buffett, a quien consideraba un ejemplo viviente de cómo aplicar este enfoque con éxito. Pero Burry no se conformó con ser un simple lector. Su personalidad obsesiva lo llevó a analizar empresas con un nivel de detalle que pocos podían igualar. Esto lo llevó a publicar sus ideas en foros como Silicon Investor y techstocks.com, donde compartía análisis complejos que combinaban datos duros con intuición casi quirúrgica. Mientras otros se dejaban llevar por la euforia de las .com, Michael identificaba los riesgos inherentes a las empresas sobrevaloradas. Sus publicaciones, aunque inicialmente ignoradas, comenzaron a llamar la atención de grandes jugadores. Vanguard, White Mountains Insurance Group e incluso Joel Greenblatt, el fundador de Gotham Capital, se acercaron para aprender de este desconocido médico convertido en analista financiero. Años después, Burry admitiría que esta etapa fue fundamental en su transformación de un médico en un inversor, pues le permitió perfeccionar su capacidad para identificar patrones ocultos y entender la psicología detrás de los movimientos del mercado. En el año 2000, Michael decidió abandonar la medicina definitivamente y fundar su propio fondo de cobertura, Zion Capital LLC. El nombre no fue casual. Provenía de su amor por la fantasía, en particular del libro The Science of Shannara de Terry Brooks. Burry comenzó con una pequeña inversión inicial compuesta por una herencia familiar y aportaciones de amigos cercanos. Su padre había fallecido por una supuesta mala praxis médica, y una parte del acuerdo de compensación sirvió como capital inicial para el fondo. Desde el principio, Burry dejó claro que Zion Capital no sería un fondo típico. Mientras otros buscaban replicar estrategias de inversión populares, él se centró en ir a contracorriente. Su enfoque meticuloso y obsesivo lo llevó a identificar empresas que, en apariencia, parecían desastrosas, pero que escondían un valor intrínseco ignorado por el mercado. Esto lo llevó a adoptar lo que él llamaba estrategia del ick investing, que consistía en buscar empresas que generaran desconfianza o incluso repulsión en el mercado, pero que él sabía que estaban subestimadas. Durante el primer año completo de operación de Zion, el fondo obtuvo un retorno del 55%, mientras el S&P 500 caía un 11.88%. En los años siguientes, la historia se repitió.
Mientras el mercado caía debido al estallido de la burbuja de las .com, Zion Capital generaba retornos de triple dígito. En 2003, mientras el mercado finalmente repuntaba, Burry superó al S&P 500 nuevamente con un incremento del 50% en sus inversiones. En menos de 5 años, Zion Capital había pasado de ser un pequeño fondo familiar a administrar más de $600 millones. Sin embargo, la verdadera magia de Burry no estaba solo en su habilidad para generar rendimientos, sino en su capacidad para prever riesgos donde nadie más los veía. Fue esta visión la que lo llevaría a su mayor jugada: apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense. Estos primeros años sentaron las bases de la reputación de Burry como un visionario que no temía desafiar al mercado y a la opinión colectiva, construyendo un fondo que prosperaba en tiempos de incertidumbre, mientras los demás se tambaleaban. La jugada que convirtió a Michael Burry en una leyenda no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una obsesión casi inhumana por los detalles. En 2004, cuando el mercado inmobiliario estadounidense parecía imparable y los inversores celebraban la aparente estabilidad de los bonos hipotecarios, Burry estaba en su oficina, rodeado de documentos y escuchando thrash metal. No se conformó con las cifras superficiales, ni con los análisis que todos aceptaban como dogmas. En cambio, decidió diseccionar los préstamos que sustentaban esos bonos. El sistema, según descubrió, era un castillo de naipes. Los bonos hipotecarios seguros estaban llenos de préstamos basura, conocidos como subprime, otorgados a prestatarios sin capacidad real de pago. Estas hipotecas estaban diseñadas para fracasar, con tasas iniciales atractivas que se disparaban después de un par de años. Para Burry, el colapso era inevitable. Solo faltaba identificar el momento exacto en que las tasas variables comenzarían a aplastar a los deudores. En lugar de quedarse con la revelación, Burry actuó. Convenció a gigantes como Goldman Sachs y Morgan Stanley para que le vendieran Credit Default Swaps, CDS, instrumentos que actuarían como seguros en caso de que los bonos hipotecarios colapsaran. En su momento, las grandes instituciones financieras consideraron esto una locura. Para ellos, el mercado inmobiliario era una apuesta segura. Lo que no sabían era que Michael estaba viendo algo que ellos no podían: la inminencia de un desastre. Pero la apuesta de Burry no fue fácil. Entre 2005 y 2007, el mercado inmobiliario seguía en alza. Los bonos no se desmoronaban y los inversores de Zion comenzaron a perder la paciencia. Exigieron retirar su dinero y acusaron a Burry de estar arriesgando el fondo en una obsesión personal. La tensión fue tal que Burry tuvo que congelar los fondos y soportar amenazas de demandas de sus propios inversores. Finalmente, en 2007, el momento llegó. Los impagos de las hipotecas subprime se dispararon. Los bonos hipotecarios se desplomaron y los CDS adquiridos por Burry multiplicaron su valor. En cuestión de meses, generó una ganancia personal de $100 millones y 700 millones para sus inversores. La jugada, conocida como The Big Short, no solo confirmó su genio, sino que reveló cómo los mayores actores de Wall Street habían sido incapaces de ver el desastre que ellos mismos estaban fomentando. Para Michael Burry, el triunfo financiero de The Big Short no fue suficiente para quedarse en silencio. En 2008, después de cerrar Zion Capital, escribió un artículo para The New York Times donde criticaba abiertamente a los reguladores federales y a las agencias de calificación por su negligencia. Según él, la crisis no había sido un accidente. Era el resultado de un sistema diseñado para explotar la codicia a expensas de todos. Mientras el público y los medios culpaban a los compradores de hipotecas subprime, personas con bajos ingresos que no podían pagar sus deudas, Burry señaló a los verdaderos responsables: los bancos de inversión y las agencias de calificación crediticia.
Estas últimas habían otorgado calificaciones APA a bonos hipotecarios llenos de activos de mala calidad, engañando a los inversores sobre el verdadero riesgo de sus inversiones. Burry también destacó cómo la derogación de la ley Glass-Steagall en 1999 había permitido que los bancos comerciales y de inversión combinaran sus operaciones, creando un sistema que incentivaba el apalancamiento irresponsable. Según él, este cambio legislativo había allanado el camino para que los bonos hipotecarios y los credit default swaps se convirtieran en armas financieras de destrucción masiva. Aunque su análisis había demostrado ser correcto, Burry se convirtió en una figura controvertida. Algunos lo consideraban un héroe por su capacidad de exponer el fraude sistémico, mientras que otros lo veían como un oportunista que había lucrado con la desgracia de millones. Él, sin embargo, parecía indiferente a las opiniones externas. Para Burry, su objetivo siempre había sido la verdad, no la aprobación. A pesar de las críticas, su legado como un hombre que se atrevió a desafiar al sistema y a sus mayores jugadores sigue vigente. Su historia no es solo un testimonio de la capacidad humana para prever lo inevitable, sino también un recordatorio de que, en un mundo impulsado por la codicia, los verdaderos visionarios son aquellos que tienen el coraje de nadar contra la corriente. En 2013, Michael Burry regresó al mundo de las inversiones con la reapertura de Zion Asset Management, esta vez con un enfoque más selectivo y personal. Después de su triunfo con The Big Short, Burry dirigió su atención hacia lo que consideraba los activos más críticos para el futuro: agua, tierras de cultivo y oro. Según él, el acceso a recursos básicos sería el verdadero motor de riqueza en un mundo cada vez más sobrepoblado y afectado por el cambio climático. Una de sus estrategias más intrigantes fue su apuesta por el agua. En lugar de comprar directamente derechos sobre este recurso, Burry invertía en tierras agrícolas que producían cultivos intensivos en agua, como almendras. Su lógica era simple: el agua se convertiría en el recurso más valioso, y aquellos que la controlaran, incluso indirectamente, dominarían la economía. Sin embargo, no todas sus jugadas han sido exitosas. En 2021, Burry tomó una posición en corto contra Tesla, alegando que las acciones de la compañía estaban sobrevaloradas y que su auge recordaba a las burbujas tecnológicas del pasado. En un tuit ahora eliminado, Burry llegó a comparar a Tesla con la burbuja inmobiliaria de 2008. Aunque su análisis parecía sólido, el mercado no se alineó con su visión. Las acciones de Tesla continuaron subiendo, lo que dejó a Burry enfrentando pérdidas en esta operación. Sus críticos no tardaron en señalar este revés, calificándolo como una prueba de que Burry no siempre tiene razón. Sin embargo, sus defensores argumentan que incluso los visionarios pueden equivocarse y que su disposición a arriesgarse es lo que lo diferencia de los inversores promedio. Michael Burry siempre ha sido un hombre difícil de encasillar. Con un diagnóstico de síndrome de Asperger, admite que su obsesión por los detalles y su enfoque frío y racional lo han ayudado a identificar oportunidades que otros pasan por alto. Sin embargo, también reconoce que esta misma obsesión puede alejarlo de las convenciones sociales y dificultar sus relaciones personales y profesionales. Sus detractores lo acusan de ser un oportunista que explota las fallas del sistema para enriquecerse. Algunos incluso lo señalan como un profeta del desastre, un hombre que prospera en el caos y que parece disfrutar desafiando al status quo. Pero para sus seguidores, Burry es un héroe solitario, un inversor que se atreve a decir la verdad, aunque ésta sea incómoda. Michael ha respondido a estas críticas con un pragmatismo característico. No salgo a buscar el colapso, busco valor, pero si el sistema está quebrado, ignorarlo sería igual de irresponsable. Para él, su papel no es ser un salvador ni un villano,
sino un observador implacable de las realidades del mercado. El legado de Michael Burry trasciende sus ganancias financieras. Al predecir y capitalizar la crisis de 2008, no solo demostró su genio como inversor, sino que también expuso las fallas estructurales de un sistema financiero que muchos consideraban infalible. Para algunos, su historia es un recordatorio de que incluso los gigantes pueden caer. Para otros, es un ejemplo de cómo un individuo puede enfrentarse al sistema y ganar. Sin embargo, el impacto de Burry va más allá del ámbito financiero. Su enfoque en recursos básicos como el agua y la agricultura refleja una visión a largo plazo que pocos inversores comparten. Al priorizar inversiones que él considera esenciales para la humanidad, Burry ha demostrado que el éxito no siempre se mide en dólares y centavos, sino en la capacidad de anticiparse al futuro. Su historia también sirve como inspiración para aquellos que se sienten fuera de lugar, en un mundo regido por normas rígidas. Burry, con su ojo de cristal y su diagnóstico de Asperger, ha demostrado que la singularidad puede ser una fortaleza y que los verdaderos visionarios no tienen miedo de ir contracorriente. En última instancia, Michael Burry nos deja una lección ineludible. No se trata de seguir al mercado, sino de desafiarlo. Porque, como él mismo ha demostrado, los verdaderos cambios no vienen de los conformistas, sino de aquellos que se atreven a mirar donde nadie más lo hace. ¿Es Michael Burry un héroe o un villano? Eso depende de a quién le preguntes. Pero lo que nadie puede negar es que su legado perdurará como un símbolo de lo que significa desafiar al status quo. Burry tiene un ojo de cristal, pero no necesita una bola de cristal para ver lo que otros no pueden.